Haruto era un joven solitario y aislado, alguien que había pasado años sobreviviendo sin rumbo, sintiéndose cada vez más hundido en una existencia vacía y sin sentido. La vida le había quitado toda esperanza y lo único que lo acompañaba día tras día era una amarga sensación de fracaso. Pero justo cuando pensaba que su historia no podía ser más miserable, una luz cegadora emergió repentinamente desde su teléfono. En un instante, todo cambió. Sin entender cómo, nuestro prota fue teletransportado a una dimensión celestial. Allí lo esperaba una linda mujer, quien lo recibió con una sonrisa y le explicaría que había sido elegido para reencarnar y comenzar una segunda vida. Pero esta vez no estaría solo, ni sería débil. Como regalo, el arcángel le otorgó habilidades excepcionales, lo suficientemente poderosas como para cambiar su destino y vivir al máximo esta nueva existencia. Sin embargo, a pesar de recibir habilidades asombrosas, Haruto no tenía grandes aspiraciones. Lo único que deseaba era ver anime por el resto de su vida, con una determinación que sorprendió incluso al arcángel. Y así, tras pronunciar aquellas palabras, su alma fue enviada a un nuevo mundo, naciendo como un bebé en una tierra completamente distinta. Una sirvienta, emocionada, celebró que el pequeño hubiera llegado al mundo sin complicaciones. En ese momento, su padre notó la marca real en el cuerpo del niño, una insignia que confirmaba su linaje y también el inmenso poder que habitaba en él. No tenía dudas, su hijo estaba destinado a la grandeza. Por parte de su madre sonrió con orgullo y declararía con firmeza que ella solo podría dar a luz a un niño extraordinario. Con la intención de comprobar cuán poderoso era su recién nacido, el conde ordenó traer el legendario Orbe del Infinito, un artefacto capaz de medir el poder mágico de cualquier ser viviente. Apenas el orbe fue activado, una intensa aura mágica envolvería toda la habitación, como si algo colosal estuviera a punto de manifestarse. Al observar aquella energía, el rey asumiría de inmediato que su hijo estaría al menos en el nivel 50. Sin embargo, su expresión cambió por completo cuando el orbe reveló un nivel de poder de apenas 2, y para empeorar las cosas, el niño no poseía un elemento. Lo único que podría llegar a utilizar sería magia de barrera, una de las más básicas y limitadas. El rey en shock no podía comprender cómo había engendrado un hijo tan débil. Por un momento, su mirada se llenó de decepción y desprecio. Nuestro prota, aunque apenas era un bebé, comprendió que su situación se tornaba peligrosa y tenía razón. Para evitar la vergüenza y el escándalo, sus padres tomaron una decisión drástica. Anunciarían públicamente que el niño había muerto durante el parto. Esta nueva vida había resultado incluso peor que la anterior. Sin talento, sin futuro y rechazado por sus propios padres, el rey no dudaría en emitir una orden, que su ejército se llevara al niño lejos a lo más profundo del bosque, donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Mientras tanto, en la dimensión celestial, el arcángel observaba la situación con preocupación hasta que de pronto cayó en cuenta de su terrible error. Al parecer, lo había hecho demasiado poderoso, tan poderoso que los dispositivos de ese mundo no eran capaces de medir correctamente su nivel real. Aquellos artefactos solo podían registrar niveles inferiores a 100 y por si fuera poco, en medio del apuro también se le había olvidado asignarle un elemento mágico. En medio del bosque, bajo el cielo nocturno y con el frío calando hasta los huesos, Haruto intentó utilizar la única habilidad que le habían otorgado, la magia de barrera. Con determinación se concentró en crear un hechizo y al visualizarlo en su mente, un cubo comenzó a materializarse frente a él. Fue en ese instante cuando comprendió que usar magia era mucho más sencillo de lo que había imaginado. A través de su imaginación descubrió que podía moldear la barrera a su antojo, dándole la forma, tamaño y estructura que quisiera. Las posibilidades eran infinitas. No solo podía crear objetos sólidos, también notaría que podía aplicarse sus propios hechizos y al hacerlo su cuerpo comenzaría a elevarse lentamente, flotando en el aire sin esfuerzo alguno. Mientras nuestro prota volaba tranquilamente, una gigantesca zorra aparecería de la nada, abalanzándose sobre él con ferocidad. Sin pensarlo, nuestro prota se protegió instintivamente y comenzó a lanzar cientos de pequeños cubos mágicos en un intento desesperado por detener a la criatura. Pero por más que lo intentaba, ninguno de sus ataques surtía efecto.
Ante la inutilidad de sus golpes, decidió aumentar la escala. Usando su magia, arrancó 7 árboles del suelo y los lanzó con fuerza hacia la bestia, pero incluso después de recibir el impacto, la zorra seguiría de pie. Entonces, en un último intento, dirigió su mirada hacia una montaña cercana y comenzaría a arrastrar una enorme sección con la intención de aplastarla. Sin embargo, justo antes de impactar, la zorra hablaría. Con una voz temblorosa le suplicaría que se detuviera. Al escucharla, Haruto frenó su ataque y con la tensión disipada, la enorme zorra se calmaría y le explicaría que estaba ahí para reponer su energía. Intrigada, la zorra le preguntó cómo era posible que un simple niño poseyera un poder tan abrumador. Haruto apenas podía balbucear palabra alguna, así que con rapidez ideó una solución. Moldeó una pequeña estructura mágica que convertía sus pensamientos en sonidos y la colocó en su garganta. La criatura volvería a preguntarle quién era realmente. Nuestro prota se presentaría como Haruto. Luego le contaría cómo había sido rechazado por su familia tras nacer con un poder de nivel bajo y cómo lo habían abandonado por no tener valor alguno. Sin embargo, para la zorra, nada de eso tenía sentido. Ella podía sentir claramente la enorme aura mágica que emanaba del niño, algo imposible de ocultar. Confundida, se preguntó si acaso estaba frente a la reencarnación del mismísimo señor demonio. Nuestro prota decidiría enterrar su pasado como perdedor, afirmando que sí, que él era el nuevo señor demonio, y al escuchar eso, todo cobró sentido para la zorra. Abrumada por la culpa y el temor, le suplicó que acabara con su vida, pero Haruto no tendría intención de hacerle daño. En lugar de eso, le propuso algo distinto, que permaneciera a su lado y lo acompañara en sus futuras aventuras. Al escuchar eso, la criatura se sintió profundamente conmovida. Prometió servirle con lealtad absoluta y protegerlo, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Fue entonces cuando Haruto decidió darle un nombre. La llamó Fly, y con esa simple palabra selló su vínculo con ella. Mientras se alejaba volando por el cielo, Fly alzó la voz una última vez, agradeciéndole entre lágrimas por haberle dado un nombre y por haberle salvado la vida. Con esas palabras declaró que el pacto entre ellos estaba sellado. Pero en medio de todo eso, Haruto cayó repentinamente al suelo, completamente agotado. Desde que había nacido, no había tomado ni una sola gota de leche, así que con voz débil suplicaría por algo caliente como unos pechos maternos. Fly, deseando cumplir el deseo de su amo y servirlo lo mejor posible, decidió entonces transformarse. Cambió su forma, adoptando la apariencia de una hermosa mujer con rasgos de zorra. Luego pasarían cosas que no se pueden describir del todo, pero cualquiera puede imaginarlo. Ya saben, lo que una madre hace por alimentar a su hijo. Y sí, hubo bastante fanservice del tipo que no se puede mostrar ni mencionar demasiado. Ya saben, si lo hago podría traer consecuencias con la plataforma roja. Después de aquello, cuando al fin Haruto calmó su hambre, los dos escucharon unos pasos aproximándose entre los árboles. Finalmente, un hombre emergería entre la maleza. Fly se colocaría delante de Haruto. El hombre mencionaría que vendría por el niño, pero la pelirroja se negaría rotundamente, respondiéndole que no lo entregaría para nada, ya que él significaba todo para ella. El hombre explicaría que el niño pertenecía a uno de sus familiares y que había regresado con la intención de salvarlo. Fly lo miraría con desconfianza, preguntándose por qué alguien se arriesgaría tanto por un niño que no conocía de nada. Entonces el hombre revelaría una herida del pasado. Su esposa había estado embarazada varias veces, pero sus hijos nunca habrían dado a luz. Desde aquel día su vida quedó vacía. Sin embargo, ahora veía una oportunidad de llenar ese vacío y por eso estaba dispuesto a llegar a un trato. Le propuso a Fly que se convirtiera en su sirvienta personal. A cambio, él se encargaría de cuidar al niño como si fuera su propio hijo. Fly lo pensaría por un momento. No confiaba del todo, pero tampoco podía rechazar una oportunidad para seguir al lado de Haruto. Así que aceptaría con una única condición. Ella seguiría siendo quien cuidara al niño, sin importar lo que pasara. El hombre aceptaría aliviado de que hubieran llegado a un acuerdo. Poco después, para proteger la identidad del niño y evitar que lo buscaran, destruyeron por completo la pequeña cama en la que Haruto había sido dejado. Vertieron un líquido rojo en el lugar, simulando que una bestia salvaje lo había devorado. Con eso, cualquier búsqueda terminaría.
Pasarían 9 años. Durante ese tiempo, Haruto creció bajo el cuidado de Gold. Su plan original era marcharse apenas dejara de necesitar leche materna, pero la familia fue tan amable con él que terminó quedándose más tiempo del que había planeado. Sin embargo, no todo era armonía. Aunque Haruto era apreciado por quienes lo cuidaban, su hermana lo despreciaba profundamente. Una mañana, mientras yacía en su cama, Haruto contemplaba la idea de huir de casa, pero había algo que lo detenía. No quería que Fly se quedara sola. Con la duda pensando sobre él, decidió preguntarle a su clon. Durante 9 largos años había estudiado y perfeccionado la magia para crear una réplica de sí mismo y finalmente lo había logrado. Sin embargo, la copia aún era incapaz de moverse. Justo en ese momento, su padre tocaría la puerta pidiéndole que saliera. Ya una vez en el campo, su padre lo miró con seriedad. Le explicó que aunque su cantidad de maná era baja, según los estándares comunes, eso no significaba que no pudiera defenderse. Por eso, a partir de ese día, comenzaría su entrenamiento con la espada y sin previo aviso le arrojaría una, y el entrenamiento estaría a punto de comenzar. Ambos tomarían sus posiciones. Nuestro prota sabía perfectamente que su padre no era un hombre común, era considerado uno de los mejores guerreros y enfrentarlo no sería tarea fácil. Consciente de sus limitaciones, Haruto optó por usar magia de barrera para potenciar su capacidad física. En un abrir y cerrar de ojos, dio un salto descomunal, elevándose por encima de su padre y cayendo con tal fuerza que el suelo se quebró bajo sus pies. Su padre probaría sus reflejos lanzando infinidad de golpes. Haruto, sin pensarlo, volvería a impulsarse hacia el cielo y desde lo alto se sintió satisfecho de haber esquivado el ataque. Fue entonces cuando su padre reveló que era impresionante que alguien inferior a un nivel 30 haya podido esquivar sus ataques. Y mientras todo esto pasaba, su hermana no se perdería ni un segundo del combate, observándolo todo detalladamente. Ya cayendo la noche, Gold conversaría con su esposa. Le comentaría lo que había notado durante el entrenamiento, revelando su teoría que Haruto no era un niño común, sino un demonio retornado. Pero también existía otra posibilidad que el emblema real, una marca que según las leyendas albergaba poderes aún desconocidos. Mientras conversaban, la hermana de Haruto escucharía cada palabra. La madre, visiblemente alterada por lo que acababa de oír, trataba de mantener la calma. Gold intentó tranquilizarla asegurándole que, pasara lo que pasara, jamás dejarían de apoyar a su hijo.